Bueno, mucho tiene que ver, por ejemplo, eso que estábamos anunciando recién en los titulares, Pablo, con lo que vas a hablar, ¿no? El tema de precios cuidados, la inflación y cómo golpea, por supuesto, a los distintos niveles de la sociedad, ¿no? Los distintos estratos y aquellos que tienen, por ejemplo, los planes sociales o la tarjeta alimentar. Bueno, ayer nos planteamos, si el gobierno nacional tiene que aplicar un bono a la actualización de una fórmula para las jubilaciones, es evidente que la inflación le está ganando a las condiciones naturales que deberían tener estos procesos, tanto en salarios, en jubilaciones, formales e informales. Lo mismo sucede con la tarjeta alimentar. Si vos tenés que aumentar un 50% los ingresos de una asistencia que realiza el Estado para los sectores más vulnerables en materia alimentaria, es porque evidentemente hay un desfasaje entre lo que es la economía real y lo que sucede con la inflación. Y el tema de los alimentos es muy sensible, ¿no? Cuando vos lo que estás poniendo en juego es tener al menos 2 comidas calientes, poder darle una merienda a tus hijos o hijas, allí es cuando la delgada línea inmediatamente evidencia cuál es la principal dificultad que hoy hay en materia económica. Más allá de este aumento que tiene que ver, y obviamente esa lectura económica, la que estábamos desarrollando, la inflación, los alimentos, lo que vos decías de la seguridad alimentaria, también me parece que llega en un momento político en donde el gobierno con las organizaciones sociales intenta al menos aliviar las tensiones, Pablo. Sí, hay una protesta muy fuerte, sobre todo en Buenos Aires. Recordemos que estuvo cortada la 9 de julio, esto provocó que el gobierno de Larreta saliera a pedir que le quitaran los planes sociales y demás. Hay evidentemente un malestar muy profundo porque, insistimos, ya no se trata de que perdés la posibilidad de aspirar a algo mejor, sino de poder garantizar la comida de todos los días. Esta situación ha provocado que ya exista un malestar social cada vez más fuerte, cada vez más evidente. Es cierto también que entre algunas organizaciones hay una disputa política por evidenciar, ¿no? Por visibilizar quién se queda con ese malestar, ¿no? Sí, y yo, ¿quién lo manifiesta? Y yo a esto le voy a agregar que me parece que no es menor un dato, lo podemos charlar, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero la ruptura del Frente de Todos con el kirchnerismo y Alberto Fernández está como, a ver, marcando la cancha de algunas organizaciones sociales que estaban contenidas con un acuerdo político que ahora ya no se ven tan representadas. Evidentemente que eso puede surgir. Ahora, no tendrían representatividad, o al menos no tendrían la fortaleza que se comienza a advertir hoy. Si no está el contexto económico. Si no está el contexto, sobre todo social, ¿no? Claro. Cuando vos tenés estos niveles de pobreza y cuando tenés además un impacto inflacionario que lo que te está haciendo es golpear directamente en los alimentos. Cuando vos ya no podés comprar lo que tenés que comer todos los días o te cuesta poder comprarlo, bueno, allí hay una situación que supera cualquier especulación que se pueda hacer partidaria, política, interna, de microclima. Bueno, evidentemente hay una sensibilidad muy especial. Lo sabe el gobierno, lo advierte el gobierno, pero lo que no puede, o lo que por lo menos no ha logrado hasta ahora, es contener el aumento de precios en los alimentos básicos. Es por eso que ahora decimos, bueno, hay un aumento del 50% de la tarjeta alimentaria, pero si se mantiene, si se sostiene este crecimiento de precios, si no logra el gobierno con las medidas que se han anunciado, tapar, frenar esta evolución de precios, bueno, estaremos dentro de 2 o 3 meses planteándonos la misma discusión. Si es que esa discusión no se plantea ahora, porque ¿resulta suficiente este aumento del 50%? Bueno, lo vamos a ver en números. Vamos a hacer un repaso por lo que se anunció ayer. El presidente Alberto Fernández anunció un aumento del 50% en la prestación alimentar, que hoy la reciben 2,5 millones de beneficiarios titulares, pero alcanza a 4 millones de personas, y esto podría uno extenderlo pensando en la composición de estos hogares. El incremento se va a cobrar en los primeros días de mayo, aunque corresponde al pago de abril, y se va a depositar en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo. Recordemos que desde el año pasado la tarjeta alimentar va directamente allí. Los nuevos montos, ¿cómo van a quedar? 9.000 pesos para las familias con un hijo o hija de hasta 14 años de edad o con discapacidad. Si vos tenés un hijo hasta 14 años de edad y está en esa situación vulnerable, son 9.000 pesos. Tampoco es que vas a resolver todo, ¿no? 13.500 pesos en el caso de las familias que tienen 2 hijos.
9.000 pesos para quienes reciben la asignación por embarazo, es decir, para las mujeres embarazadas son 9.000 pesos. Y 18.000 en el caso de familias con 3 hijos o más menores. Insistimos, en una canasta alimentaria que hoy te exige ganar 100.000 pesos para no ser pobre, sí, no parecen números que vayan a resolver la vida de nadie. Sí, evidentemente son una ayuda. La tarjeta alimentaria es una iniciativa que impulsó el Gobierno Nacional como parte de la Argentina contra el hambre. Esto ocurrió o comenzó a gestarse fuertemente en el 2020, ¿no? En medio de la pandemia. Aunque se anunció antes, se había anunciado en enero, cuando todavía no sabíamos lo que iba a ocurrir con el COVID. De todas maneras, Pablo, hay muchos estudios que le están dando una resolución a la tarjeta alimentaria en época de pandemia muy positiva en cuanto a contener, ¿no? Pero absolutamente. Porque ha servido como una malla de contención muy fuerte. La medida es extraordinaria, como para enfrentar una coyuntura que en ese momento te lo indicaba la pandemia. Vos tenías un 40% de pobres, pero además tenías una pandemia. Sí. En esa coyuntura era extraordinaria. Ahora, si vos, en lugar de transitar hacia una mejora en los recursos de esas personas que reciben la tarjeta alimentar, lo que ves es que ni siquiera con esa tarjeta les alcanza y que vas camino a una inflación del 60%, bueno... Claro, es algo que vas a tener que ir agregando porque no vas a tener solución. Claro, el problema es ese, que claro, lo que debió ser una política coyuntural que de a poco fuera alivianando la situación de esas familias vulnerables se termina convirtiendo en una curita, porque vos incrementás la tarjeta alimentar, pero tenés un 60% de inflación, ¿no? Bueno, algunos te dicen, ¿qué sería sin? No, eso ni hablar. Bueno, sería una situación muy difícil de asimilar. Yo creo que tendríamos una crisis social sin precedentes. Evidentemente. Y los números de la pobreza creciendo mucho más aún. Absolutamente. Evidentemente es absolutamente imprescindible tener la tarjeta alimentar. Claro, el problema pero no como solución. Claro, y el problema es que si vos tenés que aumentarlo un 50%, es porque evidentemente tenés un problema en el contexto, en el escenario, que te pone en un debate muy complejo. Si podemos ver la trama anterior, para terminar de complementar lo que veníamos señalando. Lo habíamos dicho, ¿no? Que busca garantizar a las familias argentinas el acceso a la canasta básica alimentaria. El último incremento, pensemos esto, había sido en febrero, ¿no? del año pasado. Sí. Recordemos, febrero del año pasado. ¿Qué se había dispuesto ahí? También un aumento del 50%. ¿De cuánto fue la inflación? ¿Del 50 y pico? Sí. Bueno, entonces te empezás a encontrar lo que, insistimos, debería ser una solución, termina siendo apenas un paliativo. Se habían elevado los montos de los 4.000 hasta los 6.000 y desde entonces el valor no sufrió alteraciones pese a la inflación del 50,9. Es decir, lo que se aumentó el año pasado ni siquiera alcanzó para cubrir la inflación. Por eso es que ahora no te queda otra que aumentar un 50%, claro, porque tuviste una inflación por encima del 50% y estás camino a una inflación del 60%. La suba en la inflación no se detuvo durante lo que va del año, sino que ha continuado en escala. Pensemos en enero de este año, ¿no? Que solo en los alimentos subió un 7,5%. Es decir, en un mes subió un 7,5%. Y vos estás dando un 50 pensando, bueno, evidentemente, si no hay una actualización a lo largo del año... pensando en lo que perdiste y pensando en lo que vas a perder. Digamos, absolutamente. Mucho más. Si no hay una actualización en lo que va del año, difícilmente la tarjeta puede hacer un nivel de contención. Por eso insistimos. A veces nos quedamos con el número grandilocuente. De golpe te aumentan un 50 y decís, bueno, qué gran empuje del Gobierno Nacional. Pero la verdad es que el año pasado perdieron quienes tenían la tarjeta alimentar frente a la inflación y que este año estamos teniendo, sobre todo en alimentos, ¿no? Una inflación que supera el 6-7% mensual. Sí. Bueno, es una situación que va generando mucha tensión social y que ya comienza a advertirse en las calles. Gracias, Pablo. A ustedes. Hasta luego.